Muy buenas tardes, esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Estamos en Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Y bueno, hoy vamos a tener una colaboración especial con el periodista Alberto Pradilla. Él es reportero de Animal Político y que hizo una amplia cobertura a la caravana a la caminata esta de inmigrantes, caravana de inmigrantes, fin de semana en el estado de Chiapas, y donde pues fueron reprendidos por el Instituto Nacional de Inmigración y la Guardia Nacional. Pero bueno, ya está con nosotros en la línea telefónica Alberto Pradilla. Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Pues nada, como bien decías, pues ha sido una semana intensa, ¿no? Pues siguiendo la caravana y las sucesivas operativos para desarticularlas y para detener migrantes. Muy bien. Veía tu reportaje, bueno, todo una tragedia, Alberto, familias, madres, gritando desesperadamente al ser detenidos, llorando, partidos en llanto, porque estaban siendo separadas de sus hijos, menores de edad, pequeños, que decían, gritaban, ahí se ve claro en videos que subiste, donde decían, mi hijo no está, entonces estaban siendo separados, ¿no? Al final ahí en el relato que haces, parece que al final sí los encuentran, a final de cuentas se reúnen, pero bueno, es toda una tragedia, ¿no? Esto se dio ahora, pero ¿cuántos no han sido así separados, ¿no? De sus hijos. Claro, el problema es que se producen los operativos, ahora, en este caso el último fue de madrugada, a las 5 de la mañana, había mucha gente que todavía se acaba de despertar, empezaba a caminar, entonces en mitad del caos, del nerviosismo, de pues la llegada de la policía, la gente empieza a correr, pues los niños se pierden, eso ocurre, se pierden de la mano de su mamá, salen corriendo, están asustados porque pensemos que hay hombres armados que los quieren capturar, sí. Eso es una situación muy traumática, entonces se pierden, es decir, no hay una política definida para la separación de familias, solo que, pues claro, el mandato que tienen los agentes del Instituto Nacional de Migración es atrapar a los migrantes y meterlos en las camionetas, que se llaman, que son comúnmente conocidas como las terreras, ¿no? Y entonces, claro, en todo ese caos, pues claro, se separan los niños y pues vieron las imágenes, ¿no? Como ese oficial que además le toca el pecho a la mujer que está desesperada gritando ¿dónde está mi hijo? Pues su preocupación no es el niño, no es la niña, pero una niña de 3 años. Su preocupación es encerrar a la pobre mujer que pues está desesperada, ¿no? Luego después hubo otra escena en la cual una familia, estaban el papá, la mamá y un hijo, habían perdido a otro de los hijos que tiene 8 años en mitad de la carrera. Y bueno, pues intentaron encerrarlos también en la perrera, sin embargo, en este caso, ellos los 3 se abrazaban para evitar ser arrestados y lograron evitar la detención, pues porque había muchas cámaras y porque empezaba a ser una situación muy, muy violenta, ¿no? Pero sí, pues la violencia empleada por los agentes pues tiene consecuencias y una de ellas es la separación familiar. Sí, así es. Ahora, tú lo que alcanzas a apreciar en estas coberturas, bueno, el presidente ha insistido en que se respetan todos los derechos de los migrantes, donde no dice que no son violentados, que no son agredidos ni por la Guardia Nacional ni por los agentes del Instituto Nacional de Migración. ¿Tú qué alcanzas, qué es lo que has alcanzado a presenciar en cuanto a esto, Alberto? Hombre, mi papel quizás no es el de desmentir al presidente de la República ni a ningún otro funcionario. Nuestro papel es observar y documentar lo que ocurre. Hemos documentado, por ejemplo, funcionarios del Instituto Nacional de Migración tratando de pisar la cabeza a un migrante en el suelo. Hemos documentado los cacerías de migrantes por los sembradíos, al grito de ya valieron verga, estos los sembradíos de Chiapas. Hemos visto cómo personas eran golpeadas, hemos visto una mujer desmayada, mientras que su esposo gritaba desesperado que había que ayudarse. Hemos visto a niños detenidos, a niños arrancados de los brazos de sus madres, hemos visto a madres desesperadas porque no encuentran a sus hijos.
Todo eso lo hemos visto, es decir, eso ha ocurrido, eso ha pasado durante los últimos 10 días. Eso es parte de la política de detención, encierro y deportación que practica México. Entonces, bueno, solo en lo que llevamos de año hay más de 2.800 quejas contra en lo que llevamos de sexenio hay más de 2.800 quejas contra la CNDH, ante la CNDH contra el Instituto Nacional de Migración. Entonces, no parece que haya cambiado mucho la política violatoria de los derechos humanos que la había durante sexenios anteriores y continúa actualmente. Así es. ¿Hay presencia de los visitadores de derechos humanos ahí en estos operativos, Alberto? Pues sí hay presencia, pero luego habrá que ver si pues cuál va a ser su posición, ¿no? Si van a emitir algún pronunciamiento, si va a haber alguna recomendación, porque por ejemplo nosotros en Animal Político documentamos en febrero de este año cómo hubo unos informes sobre secuestros y vulneraciones a los derechos humanos de la población migrante que lo tenía la CNDH, es decir, lo habían elaborado y sin embargo se quedó en el cajón. Nunca salió a la luz porque se trata de un asunto estratégico para el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, pues ¿quién nos dice que eso no va a volver a ocurrir? Pues no lo sabemos. Sí, totalmente. Hablabas ahí también en tu reportaje que periodistas también habían sido golpeados, ¿no? Por elementos de la Guardia Nacional. En efecto, esto ocurrió el jueves, si mal no recuerdo, y al menos un compañero de Televisión Azteca y una compañera de Universal fueron agredidos por funcionarios del Instituto Nacional de Migración. En el caso de la compañera de Televisión Azteca, es que además se trata de un responsable de comunicación social, el que le agredió. Entonces, bueno, esto también pues ha sido algo que se ha estado denunciando, ¿no? Porque, bueno, la presencia de los medios de comunicación ha sido fundamental para documentar qué es lo que estaba ocurriendo y quién sabe qué es lo que hubiese ocurrido si no había cámaras grabando, ¿no? Es decir, si delante de las cámaras la violencia es la que hemos podido constatar, ¿qué ocurriría si no estuviesen cámaras? ¿Habría más golpes? ¿Habría heridos? ¿Qué es lo que puede ocurrir si no estamos los medios fiscalizando eso? Totalmente. Por último, Alberto Pradilla, pues es bien sabido, durante mucho tiempo estas caravanas de migrantes han sido también presas, ¿no? Del crimen organizado, que son reclutados de manera forzosa, incluso en otras ocasiones secuestrados también para pedir rescate a sus familias, ultrajados. Bueno, es todo un drama, una tragedia ahí. Sigue sucediendo esto como vimos cómo se documentó reiteradamente, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, igual en el de Enrique Peña Nieto. Sigue sucediendo este tipo de lamentables hechos, Alberto. Hombre, el problema es, creo que no se puede, creo que las caravanas precisamente, si tienen una virtud, es que les protegen a los migrantes de caer en manos del crimen organizado. Es decir, desde la caravana de 2018, que fue la grande, la que llevó a miles de personas hasta Tijuana, le permitió a miles de personas que llevaban de Centroamérica atravesar México sin ser detenidos por parte del Instituto Nacional de Migración y sin ser captados o tener que pagar una cuota a los polleros o a los grupos del crimen organizado. Creo que hay un interés por parte de esta administración, del gobierno de López Obrador, de vincular caravanas con crimen organizado, con manos negras, con cosas que en realidad, fíjate, no tiene su lógica, porque la mayor parte de tráfico, o sea, de tránsito de migrantes hacia el norte se hace con pollero. Son personas que pagan entre $5,000 y $10,000 para cruzar hasta el norte. Quien no tiene ese dinero es que se creo que hay dos elementos diferentes, o sea, ese es un elemento que hay que diferenciar. Sin embargo, respondiendo a tu pregunta, claro que siguen ocurriendo barbaridades. Sin más, pues vamos a recordar que, por ejemplo, el pasado mes de enero, 16 migrantes fueron asesinados
acribillados a balazos en Camargo, Tamaulipas, y hay 12 policías estatales de Tamaulipas que están actualmente en prisión acusados de estos hechos. Bueno, pues te agradecemos mucho tu colaboración, Alberto Pradillas, excelente, bueno, lamentable todos estos hechos, pero una excelente narración de tu parte. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, regresamos, vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos. Ya está lista la mesa de análisis con Sergio Anaya, periodista de Obregón, Lupita Ruiz y Jorge Morales para hablar sobre un análisis sobre los cargos ayer, bueno, no los cargos, los perfiles que van a 11 cargos, 11 secretarías del gabinete legal de Alfonso Durazo. Bueno, regresamos en 3 minutos. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas.